Bueno, muchachos, pues buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de concluir esta parte de capacitación inicial en el uso directamente de la plataforma Overleaf y del uso de LaTeX para la redacción de documentos científicos. Y entonces, como hemos visto a lo largo directamente de las dos clases anteriores, pues hemos abarcado uno de los temas básicos de cómo funcionan los templates, cómo funciona la plataforma, la estructura, los comandos especiales y ya hemos podido dar, digamos que, una cierta estructura directamente a nuestro documento científico, tal como pudiéramos observar directamente en estos ejemplos, en el que también hemos incluido la parte directamente de cómo se incluyen las figuras, cómo se incluyen las ecuaciones e incluso las tablas. El día de hoy lo que nos falta, y que será algo relativamente rápido para continuar con otra actividad, corresponde con la parte final que tenemos en estos documentos científicos y que es una parte fundamental que corresponde directamente con la parte de la bibliografía o las referencias. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener presente directamente que existe una gran cantidad de formatos de referencia que uno pudiera seguir. En el caso particular directamente de los artículos, tanto de congresos como los artículos de revista, tenemos la gran ventaja de que dentro de las instrucciones para los autores normalmente se define cuál es el formato que yo quisiera que se utilizara directamente para esas referencias. Cuando hablamos directamente de formato de referencia, ya saben que nos referimos a si, por ejemplo, vamos a buscar aquí, formatos de referencias. Y entonces en este caso podemos encontrarnos una cantidad importante de ellas. Vamos a buscar algún otro ejemplo, puede ser tal vez aquí en la sección de imágenes, en donde básicamente la estructura de la referencia está definida en términos de cuál es la información que va primero, si va nombre, si va por apellido, si va el título del documento, si va el año, todo lo relacionado directamente con eso, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de buscar algunos tipos de referencias bibliográficas, APA es el más utilizado, puede haber Chicago, puede haber IEEE, puede haber diferentes estilos de citas que nosotros podemos utilizar directamente para la parte de la revisión bibliográfica. Entonces, hay información directamente en Internet de cuál es la manera adecuada con la cual nosotros la podemos ocupar. Por ejemplo, aquí en este caso en específico, normalmente las referencias vienen acomodadas en términos de diferentes profesiones, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que para artículos relacionados con medicina, lo más común que se utilice es para la parte de la referencia del estilo tipo Vancouver, que en este caso nos habla directamente de situaciones en las cuales nosotros primero tenemos los autores, seguido de un punto por el título del libro, la edición, lugar de publicación y año, y podemos encontrarnos diferentes textos, los cuales tienen este mismo formato en específico. Si nosotros hablamos de cosas técnicas, por ejemplo, normalmente se utiliza el estilo de referencias de la IEEE, en donde en este caso los nombres solamente se utilizan los apellidos y la parte de los nombres se refiere con iniciales, y luego seguido de una coma por el título, luego un punto. Entonces, en este caso, si nosotros trabajamos directamente las referencias en un procesador de texto como Word, pues vamos a tener literalmente que utilizar las referencias en el formato que nos piden y eso en ocasiones puede ser un poco complicado. O básicamente el resultado es que la información que yo me encuentre de la cita en Internet la voy a tener que redactar totalmente a mano. Retomando esta parte en específico de que nosotros en particular no tenemos la problemática directa de preocuparnos por el formato y que todo lo carga directamente el templete, pues entonces eso también se conserva directamente para las referencias. Y aquí hay dos maneras en las cuales a través de LaTeX nosotros podemos hacer estas referencias. La primera de ellas es que nosotros, voy a cambiarme de documento nada más para que tengamos esta precisión.
La primera forma de ellas en las cuales nosotros podemos trabajar las referencias es que las incluyamos directamente en nuestro archivo .text. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros nos podemos ir a la parte final directamente del documento y abrimos una sección que se llama Bibliography. Entonces, en este sentido, esta sección de bibliografía, de nuevo, tiene un inicio y tiene un fin, como podemos observar aquí en la imagen. Y en este caso, aquí lo que vamos a hacer nosotros es que si lo queremos escribir dentro del archivo .text, lo que vamos a hacer es utilizar el comando divitem. Divitem es el comando que a mí me permite meter la referencia tal cual yo la quiera utilizar, ¿sale? Es decir, en el formato de la redacción que yo quiera, yo pongo la información tal cual y así se va a cargar directamente sobre el documento. Entonces, si nosotros hacemos un zoom sobre esta parte de este documento en específico, yo puedo observar directamente que las referencias están exactamente en el mismo formato que yo tengo definido por aquí. Si yo, por ejemplo, quito a este autor y vuelvo a compilar el documento, entonces en este caso aquí directamente los nombres de los autores se están modificando por completo, ¿sale? Entonces, en este caso en particular, digamos que es la forma básica en la cual nosotros podemos incluir las referencias en LaTeX utilizando directamente el comando divitem. Sin embargo, también debemos de tener cuidado en este caso de la parte de que el orden de las referencias que nosotros estamos poniendo cuando utilizamos este comando sí depende totalmente del orden en el que yo las estoy metiendo y así como yo las estoy acomodando. Si yo cambio el orden directamente de estas referencias en específico, el orden de estas referencias va a cambiar, ¿sale? Entonces, la manera en la que yo las acomodo directamente en esta sección de Bibliography sí tiene una importancia, ¿sale? Y eso nosotros lo debemos de cuidar. Sin embargo, lo que sí podemos tener asegurado es que para hacer la referencia en el texto, de nuevo yo estoy definiendo dentro de ese div item una etiqueta, un label de cómo quiero que se llame yo esa referencia en específico. Y entonces en este caso, cuando yo hago referencia directamente a lo que yo tengo incluido en la sección de bibliography, en el cuerpo del documento, voy a utilizar el comando cite y dentro de las llaves yo voy a poner el nombre de la etiqueta de dicha referencia. ¿Sale? Entonces, en este caso, esto a mí me va a generar en automático que el número que yo le haya puesto directamente a esa referencia, con esa etiqueta en específico, se ligue en automático con las referencias que yo ya tengo. ¿Sale? Y entonces, en este caso, me permite de una manera súper inteligente poder hacer la referencia en el cuerpo del documento, pero para esta forma tradicional en la cual yo estoy metiendo las referencias como un bit item, sí tengo que cuidar que el orden en el que lo meto es el orden en el que van a aparecer en el documento y que la forma en la cual yo meto las referencias sí depende totalmente del formato. Entonces, aquí yo no tengo una restricción. Si yo quiero combinar formatos de citas, si quiero el APA y luego el Vancouver y en algunas cosas cambia esa parte en específico, LaTeX o Overleaf en este caso no me va a generar ningún error, porque a final de cuentas yo estoy utilizando la sintaxis que está definida por el programa. Entonces, con eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que normalmente hacen cuando ustedes buscan una referencia directamente en las bibliografías? Entonces, esta es pregunta para que me contesten, muchachos, quien sea. ¿Qué hacen normalmente cuando tienen que, en un trabajo, buscar sus referencias? Pues yo en particular uso un software que se llama Zotero. ¿Ok? ¿Y qué hace Sotero? Pues, o sea, tú le metes como el PDF, Ujú, donde estás como leyendo, recopilando información, y ujú, ya te saca los datos de, así como los autores, el volumen y demás, y pues ya eliges en qué formato quieres las referencias, si en APA, si en IE, y pues ya te ujú. la genera. Te da una lista en el Word y ya las pega ahí. Ok.
Entonces, esa es, digamos, una de las formas que existe con estos gestores de referencias que existen hoy en línea, pero digamos que si vamos sobre la parte tradicional, digamos, una de las formas más eficientes con las cuales ustedes pueden buscar la referencia es irnos directamente a Google Académico, ponemos el nombre de la referencia que se nos pegue nuestra regalada gana, como por ejemplo aquí vamos a buscar el nombre de una de las referencias, perdón, era en este de aquí, o sea, este mismo, Billón. Y como ustedes saben, Google Scholar o Google Académico está diseñado directamente para buscar documentos científicos. Entonces, en este caso, aquí me dice que es de Gastroindie, que es el autor que yo estaba buscando directamente aquí. Es el mismo trabajo del año 2016, como podemos observar aquí, y me entrega la información. Normalmente aquí en esta parte de Google Académico, nosotros usualmente agarramos esta búsqueda de información para irnos directamente al documento. Sin embargo, aquí dentro tenemos un montón de información adicional utilizando estas viñetas en específico, ¿no? Particularmente ahorita nos vamos a ir con esta parte de las dobles comillas que me indica cuál es la forma en la cual yo quiero citar. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic sobre ese documento, en automático me va a generar 3 de los estilos más tradicionales en los cuales nosotros podemos encontrar la información. Y literalmente lo que nosotros podemos hacer es que busco el título, cotejo que sea el del autor que estoy buscando, selecciono, copio y pego directamente sobre la parte de mi archivo de .text y hago la compilación y se acabó. Y solamente me preocupo directamente porque yo tenga todas mis referencias seleccionadas en formato APA aquí adentro. Y ya sabemos que aquí en Google Académico puedo buscar artículos científicos, artículos de congreso, libros, páginas de internet y siempre cuando yo quiera citar la información me va a entregar el formato respectivo. El problema puede existir directamente en si yo requiero un formato distinto a los que normalmente Google Scholar me puede entregar de manera automática. Entonces ahí sí una cosa como Zotero o RefWorks o algún otro de los gestores de referencias pueden ser de mucha utilidad. ¿Sale? Sin embargo, de nuevo, no estamos ocupando todas las potencialidades que existen directamente en LaTeX para la generación de las referencias. Y entonces ahora vámonos a la versión optimizada y la versión recomendada que yo les daría directamente para eso, que es la que se encuentra directamente en nuestro templete de seminario de titulación que ya les pasé. Entonces, si ustedes observan, aquí para la parte final del documento, yo no inicié una sección de bibliografía, sino que simplemente estoy agregando estos dos comandos y después se termina el documento. Estoy definiendo un formato o un estilo de citas que yo quiero seguir, que en este caso se define como IEEE Transactions, y que entonces cuando yo ocupo este comando en específico, estoy diciendo, para este documento que sigue este templete, quiero utilizar este estilo de referencias o este estilo de citas. ¿Y dónde están todas esas citas que yo quiero encontrar? Pues esto me voy a seguir con este otro comando que básicamente me dice que me vaya a buscar el archivo refs. Entonces, toda la información de las referencias que yo me encuentre por aquí van a estar adentro de este archivo refs.bib. Entonces, los archivos .bib son los archivos de las referencias y estos van a incluir absolutamente toda la información que nosotros tengamos directamente de las referencias que queremos tomar. Aquí la información que nosotros colocamos es un poco distinta a como nosotros le estábamos trabajando cuando utilizábamos el formato de BibItem, en donde literal poníamos la referencia tal cual. Entonces, cuando utilizamos este potencial de utilizar un archivo .bib para las referencias en un documento de LaTeX, vamos a poder observar que existen un montón de campos que yo puedo tener definidos para esa referencia en específico. ¿Sale? Normalmente aquí nosotros estamos trabajando con este tipo de estilo, que el arroba y el nombre del tipo de documento que se tiene, si es un artículo, si es una colección propia, si es un libro, si es una revista, si es alguna otra cosa, una tesis, por ejemplo, va a cambiar directamente esta información. Y después vamos a empezar a observar que dentro de esta definición de arroba,
tipo de documento y abro llaves, lo primero que yo me encuentro es la etiqueta que yo voy a nombrar. ¿Cómo quiero conocer que se llame esa etiqueta en específico? Y luego, después de la primera coma, yo me voy a encontrar diferentes campos que están definidos dentro de una igualdad, como por ejemplo los autores, como por ejemplo el DOI, como por ejemplo el documento, si yo lo tengo disponible, en donde se encuentra directamente la liga de él, el ISSN de la revista, cómo se llama la revista, palabras claves que existan en ese documento, el número, el mes, el año, las páginas de publicación, la página de internet, el volumen, el año, toda la información definida directamente en estos campos. Y va a seguir siempre esa misma estructura. Entonces, ahora, en este caso, lo que yo voy a hacer es que cada vez que yo quiera utilizar una referencia, la voy a agregar directamente en mi archivo .vib y después voy a volver a compilar todo el documento. Aquí vamos a tener la ventaja de que si yo cambio el orden de estas cosas, compilo aquí y compilo acá, el orden de mis referencias no cambia, ¿sale? Entonces aquí yo puedo empezar a agregarlas de manera desordenada. ¿Y cómo se hace la referencia de estas citas directamente en el cuerpo del documento? Depende totalmente de cómo las voy llamando. La que se va a poner como número 1 va a ser la primera cita que yo vuelva a llamar. Si esa cita ya la definí la primera vez, luego se define una segunda y luego vuelvo a llamar a la primera, en automático reconoce que esa cita es la número 1 y sigue con la redacción del documento. Lo cual me genera de nuevo un gran potencial porque tengo que tener una cosa menos de qué preocuparme. No tengo que pensar que las referencias las debo de acomodar en un orden en específico. Simplemente toda la información de mis referencias la tengo dentro de este .vib y jalo solamente la información que yo requiera. Si, por ejemplo, adentro de este refs.vib yo tuviera 100 referencias, pero en mi texto nada más mando a llamar 2 con sus palabras claves, pues entonces en el artículo solamente van a aparecer 2. Si yo requiero llamar 50, solamente van a aparecer esas 50. Entonces, digamos que también tenemos esa flexibilidad de que el archivo .vib puede ser a lo mejor un archivo general que yo tenga de todas mis referencias útiles para una temática en particular, y en el documento solamente hago alusión a algunas de estas referencias y no tiene un efecto directamente por acá. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Así como comenta su compañero de que si no quisieran usar Zotero y se puede usar más de un archivo de referencias en un documento, no. Para la parte de LaTeX, por ejemplo, solamente van a encontrar esas dos opciones. O que agreguen las referencias como un bib item en el .text, o que creen un archivo de referencias .vib y que dentro de ese archivo de referencias tengan toda esta información, ¿sale? No es que puedas tener dos documentos, digamos, dos archivos de referencias y combinarlos en el mismo documento, no, porque como estamos observando aquí en la parte del .text, cuando hacemos llamado de las referencias, a fuerzas tengo que definir en dónde están y qué formato a seguir. ¿Alguna otra duda sobre esto, muchachos? Perfecto. Entonces, en este caso debemos de recordar eso de manera importante. Por ejemplo, estos archivos .vib, gestores de referencias como Zotero, RefWorks o BibTeX, en automático directamente me pueden generar estos archivos que yo pongo directamente aquí en mi carpeta del proyecto y ya cuento con las referencias sin mayor problema. Este archivo .vib tienen los artículos, todos estos montones de información por si el documento o el formato de la cita que se está definiendo en el .text, en este caso aquí este IEEE Bibliography Style, si las requiere, las va a ocupar. Pero puede darse el caso de que toda esta información en algún formato de citas no se utilice toda, que a lo mejor no es necesario que tengamos el DOI disponible o la URL, o que a lo mejor nosotros quitemos campos. Si lo acepta directamente el compilador,
lo va a agregar sin problemas. Y dependiendo del el estilo de la cita que nosotros definamos en el documento, es como van a aparecer. Es decir, si yo acá pongo algún otro estilo, vamos a ver si este me lo reconoce en automático, que no creo. Y compilo, no, este no lo reconoce. Necesitamos incluirlo como parte de los documentos propios. Pero bueno, aquí es en donde nosotros definimos el estilo en específico de la referencia que yo quiera estar ocupando. Pero como en el punto div tengo toda la información disponible, en automático hace el ajuste. En automático dice, si tienen que ser los nombres propios, solamente las iniciales y los apellidos sin nombre completo, perfecto, yo tengo toda la información y ajusto. Si debo de tener todo el título y el año y el volumen y las páginas, lo agrego. Si hay algún estilo que solamente me pide el año, por ejemplo, pues solamente el año lo va a ocupar, que es de la gran ventaja que nosotros encontramos directamente en ese tipo de plataformas como Overleaf. Ahora bien, ustedes me pueden decir, oiga, ¿y cómo le hago para llenar todos estos campos? Bueno, todos estos campos se llenan o en los gestores de textos o si seguimos bajo este tip fácil de seguir para la parte de las referencias de utilizar directamente Google Académico, pues me puedo ir directamente a la parte de citar. No hago caso a estos tres formatos tradicionales de referencia y me voy a estos que yo tengo por aquí. DivText, EndNote, RefMan y RefWorks son nombres de gestores de referencias. Entonces, si yo doy clic en uno de ellos, en automático me va a generar la información que yo requiero para tener este gestor de texto. Y es simplemente agarrar y hacer un control C, control V de esta información dentro de mi archivo .viv. Y se acabó. Esto a mí me va a permitir contar con la información que exista disponible en la red y con esa generar el formato o el estilo de citas que yo estoy eligiendo para que no tenga ningún problema directamente en mi sección de referencias. Y se acabó, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo de lo que nosotros pudiéramos pensar, a menos que se requiera un formato de estilo muy peculiar. Yo les recomiendo que es entonces cuando vale la pena utilizar Zotero o EndNote o RefDiv o RefWorks o el gestor de referencias que ustedes quieran. Para la parte básica, que nosotros trabajamos directamente a lo mejor con Google Scholar, Google Académico, pudiera ser más que suficiente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Entonces, en este caso, con esto nosotros terminaríamos directamente esta parte de una breve introducción a lo que corresponde con la escritura de un documento científico en LaTeX, utilizando la plataforma de Overleaf. Y de aquí en adelante, lo que a ustedes les queda pendiente directamente es ponerse a trabajar en sus documentos, ¿sale? Entonces, aquí ya saben que este formato de conferencia de IEEE a doble columna es el que vamos a ocupar para la redacción de su documento. Y si tienen alguna duda en específico o empiezan a tener problemas con la compilación o haya algo que particularmente no sepan hacer en la redacción directamente aquí de LaTeX, pues me pueden consultar para una asesoría y no hay ningún problema. Ahorita lo importante era cubrir lo básico, pero creo que hemos cubierto todos los puntos iniciales básicos que pudiéramos tener incluidos directamente para la redacción de un documento científico. ¿Sale? Entonces, de nuevo pregunto, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de todos estos tips para la parte de escritura de un documento científico en LaTeX? Sí, profe, una rápida. Sí. Ya ve que vimos lo de que se pueden como insertar imágenes en donde queramos así, pero LaTeX no tiene así como alguna herramienta, pero para insertar gráficas, que no sé, pongas una ecuación, valores y ya te ponga una gráfica, o también se tiene que poner en forma de imagen. No, normalmente se tiene que poner en formato de imagen. Existen algunas herramientas, pero de nuevo son cosas de desarrollos propios de usuarios, así como el que habíamos visto antes, que yo puedo generar una tabla como si fuera Excel y luego apachurrar un botón y que eso me genera código. Lo mismo pudiéramos hacer directamente para la parte de LaTeX.
pero en este caso, pues de nuevo te pueden pedir cuáles son los datos de entrada, generas tú, digamos, las gráficas, los ejes, el formato, los colores, y al final de cuentas toda esa información o te manda el código para que tú lo pongas, pero de nuevo se requieren paquetes que a lo mejor serían muy complicados de utilizar y te tardarías mucho para definir una gráfica utilizando esto, y la opción más viable y óptima en términos de tiempo y esfuerzo es que esa gráfica después tú la conviertas en una imagen y esa imagen es la que cargues directamente en tu archivo .text. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces, acuérdense que esto funciona bien como un procesador de texto. La manera en la cual se redacta directamente en LaTeX requiere de un lenguaje de programación, se utilizan comandos especiales, se utiliza la escritura, y entonces si nosotros queremos hacer cosas muy elaboradas como definir ejes, datos de entrada, datos de salida, una gráfica, puntos de inversión, marcadores, lo que sea, todo se hace directamente con programación y entonces en este caso pudiera volverse muy complicado el generar una gráfica, a diferencia de si solamente yo quiero insertar una imagen. Entonces debemos de tener cuidado con eso nada más. Pero digamos que de manera natural, por así decirlo, ¿no? LaTeX no maneja esa opción de tener código directamente para la generación de gráficas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, en este caso pasaremos a lo siguiente, que está relacionado directamente con la parte de lo que son nuestros videos de 3 minutos que van a grabar para su tema aleatorio o de gusto personal que ustedes tienen definido para cada uno de ellos. Entonces, aquí ahorita lo que vamos a hacer es revisar directamente cuáles serán las bases de la convocatoria del ENIVET del año pasado para estos videos de generación que se llamaba Platícame en 3 minutos. Les voy a poner aquí en el chat directamente las ligas de lo que veamos en internet para que ustedes las revisen, pero básicamente este punto 3 es el que nosotros vamos a utilizar para definir las reglas de los videos que ustedes van a generar, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a necesitar que los videos que ustedes hagan tengan una duración máxima de 3 minutos y con énfasis en máxima de 3 minutos. Esto como para que nosotros nos obliguemos directamente a tener que trabajar en nuestro discurso o nuestro speech y que entonces también tratemos de buscar que todo tenga una armonía y que esté dentro de esos 3 minutos. Si nos pasamos de esos 3 minutos, pues entonces va a haber un demérito sobre la calificación de esta actividad en específico. Ustedes de nuevo van a tener total libertad de elegir las distintas plataformas con las cuales ustedes quieran hacer la presentación y la grabación directamente de dicho documento. La única restricción es que nosotros al final tengamos un archivo de video en .mp4 para poder subir directamente a Teams, dentro de una carpeta en donde podamos tener este repositorio de videos que ustedes van a generar. Entonces, otra regla que vamos a tener es que durante toda la presentación del video se tiene que poder ver directamente al ponente. De hecho, el ponente debería ser lo que más espacio ocupe dentro de la presentación. Acuérdense que estamos hablando de una presentación que es en un entorno un poco más casual. No queremos ahorita una presentación en modalidad técnico-científica como las presentaciones que normalmente dan en los cursos. Entonces, eso es súper importante de poder entender. Por esa razón de que hablamos de que estos videos van a ser en una modalidad más casual, la información visual que ustedes tengan presentes en este video va a tener que utilizar mínimo una diapositiva y máximo 5, incluyendo animaciones, ¿sale? Es decir, si ustedes tienen una diapositiva en donde en esa diapositiva tienen 10 animaciones, eso ya va a contar para mí como 10 diapositivas, ¿sale? Entonces, diapositivas o cambios o transiciones en diapositivas de 1 a 5 máximo. Esto implica que el discurso que ustedes van a redactar debe de ser suficiente o por sí solo debe de ser autocontenido como para que la idea que ustedes quieren expresar
con el puro discurso se pueda transmitir hacia el auditorio. Sí, la ayuda visual a lo mejor me puede ayudar a centrar algunos conceptos en específico, pero es súper importante que entendamos que aquí lo más importante en el video son los ponentes, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a generar un poquito de discusión para que ustedes tengan estas críticas y vean a qué nos referimos. Es importante que este video, el audio y el video como tal sean de 3 minutos continuos, es decir, no puede haber ediciones de audio o silencios o interrupciones durante la grabación de este video. Que eso también es una de las cosas que implica un reto para ustedes, que significa que tienen que hacer la grabación del video de manera continua, no se deben de ver ningún espacio, ninguna separación, lo que implica que ustedes deben de saberse verdaderamente el discurso que van a decir o poder, ¿cómo decirlo? Poder ajustarse directamente a cambiar algunas cuantas palabras en su discurso para que no se traben o buscar la estrategia que ustedes gusten, pero tiene que ser los 3 minutos seguidos, sin ninguna interrupción. ¿Vale? Debemos de utilizar siempre un audio totalmente hablado, puede ser un lenguaje un poco formal, puede ser totalmente casual, pero tiene que estar hablado. No valen canciones o no valen recitación de poesía o poemas. No vamos a tener posibilidad de utilizar material electrónico adicional, como que quieran meter a lo mejor algún sonido o algún video adicional, o sea que ustedes a lo mejor quieran decir, la explicación de este fenómeno se da a partir de este video, como se muestra en este momento. No, eso no. Pueden tener música de fondo si ustedes quieren, si es adecuado para ¿cómo se llama? Su video en específico, lo pueden hacer, pero que no tengan material adicional que haga que ustedes aparezcan callados en el video. Y no vamos a permitir el uso de material adicional como disfraces, instrumentos, equipo de laboratorio o algún fondo animado en particular. La intención de nuevo es que en el video uno se centre completamente en lo que está diciendo el ponente, que solamente las palabras que él diga sean suficientes para transmitirnos la idea que quieren decir directamente en ese video, ¿sale? Las ayudas visuales están adicionales, pero la intención es que este tipo de cosas normalmente con el puro discurso sea más que suficiente. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? Porque es que espero que ya vayan avanzados porque ya tenemos un poco de tiempo para poder entregar este video en específico. Ahora, para que tengan también un poco más de contexto de qué tipo de video yo espero que nosotros vayamos a entregar, aquí si ustedes se van en Facebook a la parte de la página del ENIVET, del Encuentro Nacional de Ingeniería Biomédica, Electrónica y Telecomunicaciones, en su sección de video, van a poder observar todos los videos que participaron en el concurso el año pasado, que en teoría siguieron las reglas y ahorita vamos a darnos cuenta que algunos de estos videos no fueron así y que entonces en este caso aquí nosotros pudiéramos entrar a verlos, poder hacer una crítica directamente, ver qué me sirve, qué no me sirve, qué errores están cometiendo algunos, qué no, y poder presentar, ¿vale? Entonces, la intención ahorita de lo que queda de la clase del día de hoy es que podamos ver algunos de estos videos de 3 minutos y podamos hacer una crítica destructiva, constructiva de las cosas que nosotros veamos. Entonces, me permití ya elegir algunos videos como para que veamos directamente cuáles son las cosas que nosotros deberíamos de evitar y que empezamos a observar directamente esta parte de qué es lo que yo necesito para tener un buen discurso o una presentación oral, ¿sale? Y que podamos darnos cuenta de esos pequeños detalles que pueden hacer totalmente la diferencia directa en la calidad de la presentación oral, que sea muy buena o que de plano la estemos destruyendo. Entonces, vamos a comenzar con este video en específico. Nada más déjenme, no estoy seguro que se pueda compartir el sonido. Déjenme incluirlo aquí de una vez. Listo. Y lo vamos a ver por acá. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, me avisan si no se escucha, muchachos, por favor.
¿Te has preguntado qué es lo que sucede con tu cerebro cuando estás dormido? ¿Se escucha? Sí. Sí, Sí, profe. sí, Ok, se escucha. gracias. Pues vamos a regresarle tantito. Sí. ¿Te has preguntado qué es lo que sucede con tu cerebro cuando estás dormido? En verdad se llevan a cabo un montón de procesos, los cuales son vitales para el ser humano y para el mantenimiento de sí mismo. Sin embargo, hoy en día existen fenómenos de los cuales no se tiene certeza de ellos, y por lo tanto se siguen estudiando. Por lo que en este video te hablaré sobre el patrón cíclico alternante y sobre mi trabajo. El sueño es un proceso fisiológico que en la actualidad no está completamente comprendido. Tal es el caso que aún hoy en día se sigue investigando y se trata de entender las causas que lo generan, así como las razones por las cuales el sueño es necesario. Este proceso en general es un factor importante en la vida de un ser humano, ya que la ausencia de este podría tener efectos negativos, alterando el estilo de vida de una persona. En términos generales, el proceso del sueño está compuesto por dos estados. Un estado llamado de movimiento ocular rápido, mejor conocido como el estado REM, y otro estado llamado no REM. En particular, el sueño no REM está constituido por 4 etapas, las cuales están descritas por la actividad eléctrica que estos presentan y que están caracterizadas por un cierto valor de amplitud y frecuencia. Si bien el proceso del sueño ha sido estudiado a lo largo de muchos años, es claro que en la actualidad se sigue en ello y aún no existe una comprensión total del mismo. Aquí es donde entramos en el tema en cuestión. Hoy en día existe evidencia de un fenómeno en donde la actividad eléctrica del cerebro durante el proceso del sueño sufre de cambios repentinos, los cuales tienen una repercusión directa e importante en la generación de las transiciones y etapas del sueño. A este fenómeno se le denomina como el patrón cíclico alternante, en el cual se manifiesta como eventos espontáneos caracterizados por los cambios repentinos en amplitud y en frecuencia, donde a estos eventos se les denomina como fases A. Dentro de lo que se sabe hoy en día, la aparición de las fases A pueden estar relacionadas con diversas patologías del sueño, por lo que uno de los principales y objetivos en esta es la detección e identificación de este fenómeno. Y se preguntarán, ¿cómo es que se realizará esta tarea? Pues bien, hoy en día existen diversas herramientas para la detección e identificación de objetos. En particular, las redes neuronales han tenido un gran auge en los últimos años, por lo que la utilización de este tipo de herramientas nos brinda de una buena alternativa para resolver este problema. Y te preguntarás de nuevo, ¿cómo utilizarás esta herramienta a tu favor? Pues la idea principal se centra en tomar las características distintivas de las fases A, en este caso los cambios repentinos de amplitud y frecuencia que te mencioné hace unos momentos, por lo que en este sentido solo queda resaltar dichas frecuencias. Sin meternos en mucho detalle, estas características se pueden obtener utilizando una herramienta llamada la transformada Webley. De esta forma, una vez que son obtenidas dichas características, no queda más que introducir esta información a una red neuronal profunda, en la cual se centrará en determinar si existe una fase A o no la existe. Y voilà. Ahora, teóricamente, tendríamos un sistema que podría auxiliar a un médico en la identificación de este fenómeno de una manera mucho más eficaz. ¿Qué observaciones generales tienen del video, muchachos? En términos de la presentación en general. Así igual como hicimos la otra vez, lo bueno, lo malo y lo feo. Por acá comentan que tenía muchas, más animaciones de las permitidas a lo que usted está considerando como Sí. diapositivas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aquí entrando dentro de los detalles particulares de lo que serían las bases de la convocatoria, sí. O sea, este video de hecho fue descalificado por dos razones principales. Número uno, las transiciones fueron más de 5. Número dos, tenía secciones del video que se cortan. Entonces, si ustedes observaban, vamos a tratar de observar esto de nuevo por aquí. Cuáles son vitales para el ser humano y para el mantenimiento de sí mismo. Sin embargo, hoy en día existen fenómenos de los cuales no se tiene certeza de ellos y por lo tanto se siguen estudiando. Por lo que en este video te hablaré sobre el patrón cíclico alternante y sobre mi trabajo. El sueño es... Ahí hubo una transición que no está permitiendo directamente que el video sea de 3 minutos continuos, ¿sale? Entonces, por esas razones en específico estuvo descalificado. Pero bueno, si nos vamos fuera de eso, ahora tratemos de hacer directamente la crítica de la presentación como tal y vamos a tratar de criticar absolutamente todo lo que puedan. ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué estuvo pésimo? Que a final de cuentas este ejercicio es para que ustedes se den cuenta cuáles son las cosas que ustedes deberían de cuidar. Por parte del lenguaje corporal, no sé si tenían
las manos en los bolsillos o eso parecía y se encogía como que o bailaba mucho con los hombros. O sea, está bien usarlo, pero supongo que hay que alzar más las manos, ¿no? Claro, entonces esa parte del lenguaje corporal para la parte de una presentación formal pudiera generarte, digamos, alguna cierta desconfianza o que está muy nervioso y no se puede controlar directamente. Entonces, en ese sentido, sí, el hecho de que tenga las manos en los bolsillos, que mueva mucho los brazos, que extienda directamente las manos a cada rato, eso le afecta directamente. Entonces, el lenguaje corporal es una de las partes en las cuales nosotros trataremos de trabajar. Si es necesario a veces o es normal, de manera natural, que nosotros hagamos algún ademán, que queremos hacer alguna opción, pero no hacerlo muy rápido o muy exagerado como a lo mejor lo hacía esa persona. ¿Sale? Entonces, esta parte en específico es una de las cosas que puede ser muy complicado para nosotros de controlar. Por eso es súper importante que nosotros grabemos y grabemos y grabemos el video hasta que tengamos una versión que nos gusta de manera adecuada, porque este tipo de situaciones en muchas ocasiones depende de una situación personal. Así es la persona. Yo no sé si esta exageración en los movimientos es natural o es normal en este alumno en específico, o si es una exageración directamente por el nerviosismo del video o que lo quería hacer muy casual y se ve sobreactuado. Pero sí, exactamente, esa es una cosa. ¿Qué otra cosa? Que hablaba muy rápido. Hablaba muy rápido. Este también puede ser otro detalle que puede ser debido directamente a que ya tenía su discurso hecho y le gustó mucho y se grabó la primera vez y se pasaba de los 3 minutos. Y entonces dijo, no, pues lo voy a subir un poco a las revoluciones, voy a hablar un poco más rápido, de tal manera que me encuentre dentro de esos 3 minutos. Y entonces, de nuevo, ustedes tienen que ver si la manera en la cual ajustan directamente su discurso puede ser hablando un poco más rápido sin que lleguemos a que sea una cosa exagerada, o mejor volvemos a modificar el discurso para que yo esté dentro de esos 3 minutos y no tenga mayores problemas. ¿Qué otra cosa? Este tiene un montón de cosas que podemos criticarle y que se deberían de cuidar. Yo diría la iluminación del lugar donde eligió grabarlo, o sea, se ve como muy oscuro. Correcto. Entonces, aquí no pusimos ninguna restricción, pero ahora, después de todos estos años de pandemia que hemos tenido un montón de situaciones de actividades virtuales, la parte de la iluminación puede jugar un papel importante para la situación de las presentaciones. Tan sencillo es como que te busques una hora o un lugar en donde sí tengas una buena iluminación natural o que te compres alguna lucecita LED y que te pongas en algún lugar para poder trabajar. Aquí se ve, por ejemplo, que él lo hizo en alguna pared de su casa o de su cuarto. Estaba nada más el foco central de la habitación y ese nada más pega en una angulación, genera una sombra que puede tener distracción y esto en específico a lo mejor también no permite que el video sea súper nítido. ¿Sale? Entonces esto de la parte de la iluminación pareciera una banalidad, pero cuando tú estás centrado directamente en lo que dice el ponente, puede hacer la gran diferencia, que si a lo mejor se ve muy borroso y esto a ti no te permite a lo mejor concentrarte o estar viendo alguna otra cosa en específico, puedes perder directamente la atención del auditorio directamente por cuestiones de iluminación. Entonces yo he visto que esto, por ejemplo, a mí, errores muy comunes que teníamos nosotros profesores al inicio de la pandemia, que nomás prendíamos la cámara y ahí está, ahí como se vea, no funcionaba para las clases. Yo me encontraba con que dependiendo de la hora, de la época del año aquí en mi cubo, a veces mi pizarrón se veía reflejado, tenía que conseguir persianas, me conseguí una iluminación. Si yo ahorita aquí, por ejemplo, le quito la parte de la luz que tengo enfrente de la computadora y le quito el filtro que yo tengo directamente en OBS para la generación del video, cambia directamente la iluminación y entonces da otra perspectiva. Entonces hay que tratar de que la iluminación sea lo más homogénea posible directamente para el ponente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me dicen de las ayudas visuales que él eligió? La verdad no se alcanzaban a ver las tablas, nada.
no eran las adecuadas para el tipo de documento que estábamos tratando de presentar, ¿no? No, esta a lo mejor puede ser un poquito más visual. Esta, el texto no me dice nada. O este de aquí donde definía directamente las fases A, tampoco me dice nada. Entonces, en este caso, igual las diapositivas nomás están ahí, pero en realidad hubo una desincronía total directamente entre lo que era el discurso y las imágenes que iban apareciendo. Entonces, estas, por ejemplo, vamos a ver si encontramos el punto directo en el que aparece esta imagen en específico. Se denomina como fases A. Dentro de lo que se sabe hoy en día, la aparición de las fases A puede... Básicamente la imagen la ocupó para definir una fase A. Y en la imagen es claro que es una fase A. No. Entonces, la imagen es pequeña, era una imagen que tenía en algún artículo o en su trabajo de tesis de lo que él había reconocido como una fase A, pero no es la adecuada porque no se alcanza a ver, o lo tuvo que haber hecho más grande, o no es particularmente que tenga sentido que sea una gráfica con ejes. Simplemente para definir una fase A pudo haberse encontrado algún otro tipo de ilustración que pudiera representar mejor directamente qué es una fase A. Entonces aquí deben de ser muy selectivos directamente con las imágenes a presentar. Si esta imagen lo hubiera quitado, no hubiera afectado absolutamente nada en el video. Entonces en este caso, si van a utilizar animaciones o imágenes, tienen que buscar que sean las más apropiadas, mismas reglas que teníamos cuando definimos la importancia de cuadros en un documento científico. Tienen que ser autocontenidas. Si la imagen por sí sola no me dice absolutamente nada, pues ¿para qué la pongo? No me sirve de absolutamente nada, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en específico. ¿Qué otra cosa? Detalles menores que a lo mejor ya uno tiene que ser más crítico para poder reconocerlos. Vamos a ver si encontramos un punto en particular en donde esto suceda. Aquí, por ejemplo, para la toma que él hizo, lo importante es que tú trates siempre de que en este tipo de videos donde la atención siempre está centrada directamente en el ponente, pues te preocupas directamente de que todo el tiempo, en todo el video, no importando cuáles vayan a ser los movimientos que tú vayas a hacer, te veas siempre en la imagen. Este hecho de que a lo mejor está un poquito más cargado a la izquierda de la pantalla y que de repente hace algunos ademanes y se corta la imagen, es algo que a lo mejor nosotros pudiéramos tratar de evitar. Si nosotros buscamos la distancia adecuada a la cual tomamos el video y que se siga escuchando de manera adecuada, con una buena acústica y que siempre me vea yo, tal vez pueda ayudar directamente mejor a que se capte lo que yo quiero hacer. Y esto simplemente son distractores visuales que uno se puede encontrar. El otro tipo de distractor que nos pudiéramos encontrar en este tipo de situaciones, por ejemplo, es el hecho de que cuando él carga sus imágenes, hay situaciones o hay ocasiones en las cuales él se atraviesa directamente en partes pequeñitas sobre la imagen. Y entonces eso también debería ser algo que nosotros tendríamos que evitar. Nosotros simplemente esperaríamos que las imágenes tengan su propio funcionamiento, tengan su propio espacio dentro del discurso o que sean homogéneos para todos. Pero el hecho de que el ponente se estuviera moviendo y que las imágenes siempre aparecían en ese lado, pues a lo mejor te hacía distraerte un poco porque a veces podías perder parte del ponente que se escondía detrás de la imagen, ¿sale? Entonces, así de críticos quiero que sean con los videos que a lo mejor vamos a estar viendo o que yo les recomiendo que ustedes entren en esa sección de videos del ENIVET, busquen varios, a lo mejor ahorita no vamos a tener tiempo de discutirlos todos, pero aquí ves en donde nosotros debemos de tratar de buscar de las maneras, porque de nuevo, no hay reglas específicas para poder dar un super discurso. Uno tiene que generar este aprendizaje de manera personal
y a lo mejor viendo diferentes tipos de videos, pues yo puedo encontrar cosas que a mí me agradan de cómo presenta una persona, cosas que no me gustan, cosas que debería de evitar, errores que yo estoy observando como audiencia que no me gustaron de las ponencias y eso yo no lo quiero repetir directamente para el mío. Entonces, esta es la intención directamente. Hay un montón de videos aquí en la parte de lo del NIVET, o sea, hubo muchas participaciones y entonces en este caso aquí yo elegí este porque sí tenía algunos detallitos que pudiéramos criticar, pero también hay algunos otros, como por ejemplo que este fue el que ganó el segundo lugar en ese concurso en el NIVET el año pasado y que podemos distinguir verdaderamente la diferencia en muchas de las cosas respecto de lo que vimos en el primero. Entonces vamos a poner atención en a ver qué tal les parece. Ocho minutos. 8 minutos bastan para que una mujer muera de preeclampsia en el mundo y menos de 2 minutos para que un embarazo sea interrumpido por esta misma causa, según la Organización Mundial de la Salud. En México, la Secretaría de Salud reporta que 1 de cada 3 muertes maternas se debe a la preeclampsia. Además, las mujeres que han padecido preeclampsia tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular y 4 veces más probabilidad de presentar hipertensión a lo largo de su vida. La manifestación clínica de la preeclampsia se da en el segundo trimestre de embarazo, es decir, de la semana 20 en adelante aproximadamente. Para cuando ésta se presenta, algunos síntomas ya no tienen cura y el único tratamiento es aliviar los síntomas e intentar llegar a la semana 37. Si esto no se logra, la única solución es interrumpir el embarazo, lo cual puede tener complicaciones gravísimas tanto para la madre como para el bebé. Esto es bastante preocupante. ¿Existe alguna solución? Bueno, de eso trata mi trabajo de tesis. Trabajamos con una base de datos de 42 mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo. Las mujeres embarazadas se dividieron en 3 grupos de 14 participantes cada una, según sus patologías, según su IMC, edad y edad gestacional. Esto para diferenciar los efectos de la preeclampsia a las otras enfermedades. Además, la base de datos contiene la señal de ECG, la señal de presión arterial y algunos otros datos clínicos. Se utilizaron métodos de procesamiento no lineal como la dinámica simbólica conjunta y la entropía multiescala. Además, se tomaron en cuenta algunos índices de las series de tiempo de la presión sistólica, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. Los resultados arrojaron que las mujeres con preeclampsia tienen una menor complejidad en el primer trimestre de embarazo en la presión sistólica. Estos resultados son bastante esperanzadores, ya que permiten una detección muy temprana de la enfermedad y un mejor pronóstico de esta, utilizando una herramienta bastante sencilla y no invasiva, como es el análisis de la presión arterial. Detectar la preeclampsia a tiempo puede ahorrar mucho dinero, nos puede hacer además ahorrar tiempo y sobre todo nos puede ayudar a salvar muchas vidas. De hecho, puede salvar una vida cada 8 minutos. Lo bueno, lo malo y lo feo, incluso pueden comparar respecto del otro. A mi parecer tiene mejor lenguaje corporal que el pasado. Ok. ¿Qué más? En general, parece tener más calidad de video, o sea, se ve mejor. La calidad del video puede que sea la misma, lo que cambió radicalmente es la iluminación. Entonces, la selección de dónde lo van a hacer, el fondo que van a utilizar, la ropa que se van a poner, o sea, no necesitamos que salgan así súper arreglados con traje y todo, lo pueden hacer si gustan, pero que tengas a lo mejor un fondo claro y una playera o una ropa que haga mucho contraste con el fondo, por supuesto que te va a ayudar muchísimo a la parte de cómo se ve el video. Entonces, en el otro caso, si el cuarto estaba medio oscuro, la playera era oscura, y entonces en este caso se pierde mucho y se generan muchas sombras, y son cosas que a lo mejor no nos percatamos directamente, pero ahí es en donde uno, como estos usuarios modernos que ustedes son para esta parte de medios digitales, pues saben muchísimo más cosas que los de una generación antes, que somos sus profesores, respecto de dónde se ve mejor, qué se ve más bonito, cómo puedo hacer que se vea más nítido lo que quiero transmitir.
Entonces ahí la calidad de los videos no es particularmente una diferencia. Yo creo que es, o sea, a lo mejor sí la calidad del celular, pero no es que vaya así de una cosa de gama súper baja a alta resolución con una cámara profesional. Para nada, simplemente cuestiones de iluminación. ¿Qué más? En este video también se respeta un poquito más el espacio entre el contenido, las imágenes y el ponente. Sí. Este ponente, por ejemplo, no se mueve tanto. Sí tiene el lenguaje corporal, a lo mejor tiene un movimiento característico que utiliza muchas veces, pero es mucho más controlado que el anterior, se ve un poco más natural. Casi no se mueve y en ningún momento hace la invasión. Él nada más trabajó, por ejemplo, con una sola imagen y con una sola imagen fue más que suficiente para dar directamente su presentación. Entonces, en este caso es ahí donde vienen directamente las diferencias. Se trabó en algunas palabras directamente en su discurso, pero logró retomar. Sí fueron de 3 minutos continuos. Es muy probable que ustedes también se lleguen a trabar en algunas partes, no importa. Lo importante directamente es que sí tengamos este diálogo continuo de 3 minutos o menos y que entonces en este caso nos enfrentemos a la dificultad de o me lo aprendo o lo domino o busco la manera en la cual explico y lo practico y lo practico y lo practico, ¿sale? Otra de las partes que a lo mejor pudiera ser importante, que normalmente uno no explica en la parte de las clases, es que en su dicción sí tiene diferentes tonos de voz. Hay algunas cosas en donde tiene un lenguaje muy plano para situaciones normales y cuando quiere dar información importante o hace un ademán o cambia el tono de voz o hace una pausa y permite directamente al auditorio que entienda que a lo mejor ahora viene una parte importante que va a decir en el discurso. Entonces, manejar los tiempos en una presentación oral es súper, súper importante y ese tipo de situaciones nosotros las debemos de cuidar en específico, ¿sale? ¿Qué otra cosa les gustó, no les gustó? ¿Compararon? ¿Dudas? Así críticas, muchachos, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, un detalle adicional que yo les puedo compartir de este alumno en específico, él utiliza lentes todo el tiempo. Sin ellos, pues dice que no ve muy bien, que digamos. Para el video se dio cuenta que si tenía los lentes, como iba a tener una iluminación enfrente, entonces en este caso eso podía generar una distracción. Y pues fue así de, bueno, ni modo, pues no necesito particularmente ver para la grabación del video. Y entonces en este caso esta distracción yo la puedo eliminar. Si yo me pongo los lentes, por aquí se ve un puntito blanco que es directamente de la iluminación. Entonces a lo mejor si requieren particularmente sus lentes todo el tiempo, pues traten de buscar directamente que la iluminación no esté totalmente de frente o no la hacen nada más con una, van a tener que tener dos, una en cada extremo directamente de la pantalla para que entren en un ángulo que no se vea directamente en algo que refleje de la parte de la persona. Entonces son detallitos los que nosotros vamos a tratar de evitar directamente para que nosotros tengamos la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar respecto de este? Bueno, yo quería decir que se ve, o sea, se ve tranquilo, me refiero a que el otro se veía muy presionado en su discurso. O sea, este sí es fluido, el otro también, pero no sé, es como que tiene más dominio del tema o no sé, o a lo mejor lo practicó más. Es una preparación distinta. O sea, aquí todos estos se supone que la mayoría de ellos eran alumnos de posgrado, se supone que están preparados en defender su tema, perdón, se supone. Pero en este caso aquí la parte de la preparación del video es una gran diferencia y con eso vamos a ver, por ejemplo, vamos a quemar uno de mis alumnos. Vamos a ver esta parte en específico. ¿Se han preguntado cómo se ve el pulmón de un paciente con COVID-19? Esta es una imagen de tomografía computarizada. Este tipo de imágenes han sido de gran utilidad durante la actual pandemia para poder evaluar adecuadamente a los pacientes con COVID-19. Estas imágenes nos permiten observar el tipo y la cantidad de las lesiones presentes en los pulmones y esta información es de gran utilidad para el médico para determinar en qué fase se encuentra la enfermedad y si el paciente es propenso a tener una complicación severa o moderada durante su enfermedad. El médico experto tendría que realizar una delimitación manual sobre todas las imágenes.
Las imágenes de tomografía son imágenes volumétricas. Imaginemos que el tórax o los pulmones son una barra de pan Bimbo. Entonces, cada una de estas imágenes, como las que aparecen aquí, son una de estas rebanadas de esa barra de pan Bimbo o de los pulmones. Una imagen de tomografía de alta resolución suele tener alrededor de 300 cortes o rebanadas. Entonces, imaginen la complejidad para un médico tener que delimitar manualmente todas las regiones de la lesión y después medir el área de todas esas regiones delimitadas para poder tener un índice del grado de avance de la enfermedad. Bueno, eso puede ser más que suficiente. Aquí, ¿qué opinan? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo? Que lo estaba leyendo. No. No lo está leyendo. No quería hacer contacto visual como con la cámara, o sea, movía mucho los ojos hacia los lados. Aquí el detalle particular de Diomar, o sea, Diomar, ahí sí yo les puedo asegurar, porque este alumno es mío, él no estaba leyendo las diapositivas, pero tenía o tuvo la mala idea de que para poder ver qué diapositiva tenía presente en su video, la computadora lo puso en un lugar que estaba en un costado, en este caso a la izquierda de él. Y entonces en este caso, cada que tenía que recordar qué estaba hablando, qué estaba diciendo de su discurso, él para la parte directamente de practicar, lo hizo pensando directamente en las diapositivas. O sea, ¿qué imagen estoy yo presentando y qué debo de decir en este momento? Entonces, puede ser que a lo mejor tenga alguna muletilla o tenga una especie de prompter enfrente, la pantalla de la computadora, donde sepa en qué parte de su discurso va, pero el hecho de que lo tenga en un lado y que tenga que estar volteando para ver qué es lo que sigue o que se acuerde directamente de eso, esto causa una distracción en la percepción del auditorio. ¿Sale? El discurso a mí en general me gustaba mucho. El discurso está bien, él domina el tema, habla de una manera calmada. El problema está directamente en que a lo mejor tiene esa parte de nerviosismo y no se mueve tanto en el cuerpo como el primero que observamos, pero sí estamos viendo directamente que los ojos los mueve mucho. ¿Sale? El lenguaje corporal que también tuvo durante este caso era un poco más ad hoc a lo que está diciendo en el discurso, que por ejemplo él hablaba de que imagínate que tienes una rebanada de pan Bimbo en esta altura, es mucho más significativo que si hubiera dicho imagínate que tienes una rebanada de pan Bimbo en esta altura. Entonces en este caso es ahí por donde tenemos que pensar también que el lenguaje corporal que nosotros utilizamos durante las presentaciones orales importa. Aquí no era malo, el problema es que sí tiene esos movimientos de los ojos que lo hacen parecer que no se lo sabe o que lo está leyendo o que está sucediendo algo raro a su alrededor que no lo concentra particularmente en el video. Entonces, una cosa que sí yo les recomiendo muchísimo es que cuando se graben, siempre mantengan la mirada directamente en la cámara, no en la pantalla, porque esa es otra de las cuestiones que normalmente no estamos acostumbrados a hacer. Quienes normalmente no estamos frente a una cámara todo el tiempo, pues si yo, por ejemplo, estoy dando la clase, yo veo un punto sobre la pantalla, pero eso probablemente desde la perspectiva de ustedes es que no les estoy poniendo atención a ustedes. En cambio, si yo me fijo directamente en la pantalla, parece que sí los estoy observando a ustedes. En el segundo que vimos, él sí siempre todo el tiempo estuvo viendo a la cámara y entonces eso daba la sensación directamente de conexión con el auditorio. Y son detallitos que nosotros debemos de tratar de practicar. ¿Qué otra cosa se percataron, muchachos? ¿No? ¿Nada? Por ejemplo, en este caso, igual aquí, las figuras son un poco más adecuadas que las del primero que vimos. Aquí sí fue flojera de Diomar, por ejemplo, el hecho de que las imágenes literalmente son capturas de pantalla de alguna de sus presentaciones de la tesis de doctorado. Pero, pues, por ejemplo, hay un montón de espacio que nos pudimos haber ahorrado. Toda esta parte blanca no me sirve de absolutamente nada. Y así como se ve un poquito en este caso, pues podemos observar que en muchas ocasiones él de nuevo se pone detrás de la imagen y eso también genera una distracción. Entonces, aquí también, por ejemplo, la iluminación no era mala. Él, por ejemplo, sí tiene luces de ambos lados o se buscó una hora o un lugar en donde sí la iluminación de frente era mucho más homogénea y ahí decidió grabar y entonces en este caso pues eso no es una complicación.
Pero de nuevo, la intención es que nosotros veamos todos estos tipos de detallitos y lo podamos trabajar. ¿Quién más tenemos por aquí? De Alex. No, es pobre, no lo queremos exponer. Este no era de mis alumnos míos, pero él también, por ejemplo, tiene el detalle de que él sí parece que lo está leyendo. Vamos a ver un poquito. No lo conozco, es de la Universidad de Chiapas y vamos a ver. Hoy en día, el desarrollo educativo enriquece los conocimientos en buenas prácticas profesionales. La problemática en el área de enfermería son la falta de herramientas de apoyo a su formación profesional. Las enfermeras encargadas del área de la Central de Equipos y Esterilización, o por su sigla, CEIE, realizan la acción más importante, la esterilización. ¿Y qué es la esterilización? La esterilización es... Este es fácil de ver que sí está leyendo porque su mirada siempre está fija en un punto en específico que no es la cámara. Además de que tiene la desventaja de que también es un ponente que requiere de lentes y se ve, si nosotros le hiciéramos un zoom en algunas situaciones en el video, sí se ve el reflejo de la computadora y se ve que ahí está leyendo algo en específico. Entonces, en este caso, igual también son de las cosas que nosotros deberíamos de pensar. Entonces, aquí, por ejemplo, también él eligió para su video tener una sección cortada ahí medio rara donde pone las imágenes y una sección mucho más pequeña en donde va él como ponente, pero no es, digamos, a lo mejor la mejor de las formas en las cuales esto se puede describir, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte en específico, porque aquí no hay una restricción en particular, ¿vale? Vamos a ver otro de los míos, nomás que es de los que sí tengo confianza de quemar. El de Andrés, que él, en mi opinión, como que le sobreactúa mucho en algunas partes, pero pues que no quedó mal. Imagina que eres una persona mayor de 60 años y un día comienzas a detectar pequeños temblores en tus manos. Temblores que son cada vez más recurrentes al estar en reposo, al agarrar un vaso de agua o realizar alguna actividad. Dejas pasar unos días, meses o incluso años y es entonces cuando decides ir al médico. El doctor te hace una serie de evaluaciones, te pone unas preguntas y te pone a realizar unos movimientos. Y después, basado únicamente en su experiencia, te diagnostica enfermedad de Parkinson. Te preocupas, comienzas a tratarte, a tomar medicamento. Pasa el tiempo y te das cuenta que no ves mejoría, que los temblores siguen estando ahí. Decides ir con otro doctor. Te realiza exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Y de nuevo, con base únicamente en su experiencia, te diagnostica con otro tipo de temblor conocido como temblor esencial. Curioso, ¿no? Pues aunque no lo creas, y a pesar de que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en adultos mayores, estando presente entre el 1 y 2%. Entonces, aquí en esta que ven de lo bueno, lo malo y lo feo, muchachos. Se mueve mucho. Concuerdo con usted que está como sobreactuado el movimiento de sus manos. Lo de que se mueve mucho, o sea, por lo menos a lo mejor pudiéramos decir que sí tiene muchos ademanes respecto de los otros, pero a lo mejor no son tan exagerados como con el primero. Lo de la parte de sobreactuado, ahí sí yo lo puedo entender un poquito y es lo de la parte del discurso en particular. Él, por ejemplo, también la forma en la que se acomodó para poder hacer las transiciones de sus diapositivas, él tiene el mouse allí en la mano y genera una cierta distracción de alguna manera. Entonces, en este caso, a lo mejor ustedes tendrían que pensar que tengan alguien que les ayude a grabar su video o tener una cosa que sea un poquito más discreta a la hora de tener la parte de la transición de las diapositivas, un apuntador más pequeño, no un mouse grandotote que se ve que tiene colores LEDs rojos y azules directamente en los botones para que sea un poquito menos llamativo. O sea, si observamos aquí. ¿De esta población? Esta situación de diagnóstico se rompe. A veces cuando mueve el mouse se ve que cambia una lucecita en específico, entonces eso ahí como que te puede generar una cierta distracción. En términos generales, su iluminación era adecuada, su discurso era bueno, tenía buen contraste entre el fondo y su vestimenta, el audio era adecuado, el discurso es bueno, pero a lo mejor con él también un poco lo que puede fallar es a lo mejor el semblante de la cara que nosotros observábamos. Como que siempre trataba, no sé si de hacer una cara como de drama
o quería hacer alguna cara de que estaba compungido o estaba muy cansado, pero siempre tiene como que un ceño fruncido y en este caso aquí o sea, es importante que a nosotros también a lo mejor entendamos que normalmente para un tipo de presentación sí es súper importante que a lo mejor tratemos de estar como que lo más amigables posible, aunque no sea nuestra personalidad, pero que sí a lo mejor tratemos de sonreír un poco, no que traten de coquetear con el auditorio, ni mucho menos, pero que sí traten de mantener una sonrisa de manera más casual, que no traten de tener un gesto fruncido todo el tiempo, porque eso se transmite directamente al auditorio, así como de no quiero estar aquí presente, ya me aburrí, ya no quiero dar esta clase, ya me quiero ir, tus alumnos se quedan dormidos, lo que sea. Entonces, ese tipo de situaciones sí también toman en consideración directamente la perspectiva que tiene el usuario de cómo se perciben las cosas. Entonces, Andrés también creo que él ganó el 3er lugar en el concurso del nivel del año pasado, el discurso estaba bien, las ayudas visuales eran adecuadas, pero en este caso en específico, pues no conectó tan bien como por ejemplo Daniel o Kelly, que fue la que ganó el año pasado, con el jurado, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de situaciones pues repercute directamente en la transición de la imagen. Déjenme mostrarles un par de videos más, un pedacito, nada más como para que vean de los que entregaron el año pasado algunos de sus compañeros, para mostrarles una de las cosas que sí deberían de hacer y otra de las cosas que no deberían de hacer. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Bien. Estas son de las cosas que yo espero no ver en su video para esta parte en específico. Entonces, aquí lo que vamos a ver lo primero. Hola. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de los médicos utilizan estetoscopios, por decirlo de alguna manera no peyorativa, tan rudimentarios? Y aún más irónico, las principales causas de muerte a nivel mundial son ocasionadas por enfermedades cardíacas, según la OMS. Mi nombre es Alexis Raciel y, en colaboración con el doctor Berzaín Alexander Reyes, desarrollamos un estetoscopio digital con transmisión inalámbrica vía Bluetooth. Aquí, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo? 30 segundos de presentación. 30 segundos de presentación puede ser así, pero de hecho, desde aquí tenemos que quitar un error importantísimo por el que este es un trabajo que yo no espero ver. Aquí, esta es una presentación normal, una presentación, digámoslo, científica como las que normalmente hacen en el salón, y no era el objetivo de este video en específico. De nuevo, deben de recordar que la atención va centrada en el ponente. En todos los otros, el tamaño del ponente en el video era lo que ocupaba más del 60% del espacio en el video. Aquí es al contrario, él está en una ventana pequeñita, tiene una una presentación normal, como la que ustedes normalmente dan en clase. Sí tiene sus 3 o 4 diapositivas sin pocas transiciones, pero lo está explicando directamente como si estuviéramos exponiendo. Entonces, en este caso, esto no es lo que buscamos. Pero bueno, digamos que no hizo ese error en específico. ¿Qué otras cosas ustedes consideran que no salían bien directamente en este video? Y a veces se pierde la atención en ver cómo se mueve en la silla. Puede ser. Ahí sí ya empezamos a ser un poquito más críticos. Eso está bien. Entonces sí, aquí por ejemplo él, como está acostumbrado a dar las presentaciones de esta manera, él ya encontró directamente que en lo que en su percepción es su lugar adecuado para poder hacer una presentación virtual es enfrente de su computadora en su cuarto y ponerle un fondo borroso. Tiene seguramente iluminación ya en su espacio de trabajo y entonces ahí se ve, desde el punto de vista de iluminación, se ve bien, se ve centrado y eso se ve adecuado, pero a lo mejor para este tipo de videos que tengas ese fondo borroso, pues a lo mejor no es la mejor de las opciones. ¿Qué otra cosa?
Ya están durmiendo, muchachos, qué barbaridad. Está bien, les voy a ayudar yo. A ver, vamos a regresar. Como en los primeros segundos ahí comete un error que yo considero grave. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de los médicos utilizan estetoscopios, por decirlo de alguna manera no peyorativa, tan rudimentarios? ¿Ahí qué pasó? Se complicó mucho con las palabras. Exacto. Hay una frase, eso de por no decirlo de alguna manera peyorativa, o sea, eso es algo que se pudo evitar totalmente en su discurso. Entonces, en este caso, acuérdense que lo que nosotros queremos expresar es directamente una idea clara, concisa y sencilla. Si nosotros le echamos mucha crema a nuestros tacos, entonces van a suceder este tipo de cosas. Él a veces como que trata de recordar su discurso, que a lo mejor, o sea, yo a ese alumno también lo conozco, es un buen alumno, siempre ha tenido como que esa tendencia de tratar de a lo mejor utilizar palabras muy complejas o de tratar de demostrar que tiene conocimiento sobre un tema que, en específico que está hablando, pero para este tipo de situaciones le pueden jugar en contra, porque no es la intención de tratar de demostrarle al auditorio, yo soy el experto en este tema y conozco mucho de él, simplemente es yo quiero transmitir una idea de manera clara y de manera sencilla. Entonces, en ese sentido también, de nuevo, que nosotros tengamos una manera adecuada de escribir el discurso con frases cortas que puedan ser con ideas transmitidas de manera fácil y concisa en el video, es fundamental para que nosotros tengamos una buena presentación oral. Y no nada más en este tipo de situaciones. O sea, si esto también lo hubiera presentado de manera científica en una clase o en su tesis en particular, o sea, si yo soy un profesor, un evaluador, sí también diría así de, bueno, o sea, eso se lo pudo haber ahorrado. Esto no, o sea, y también pensar así en decir de manera peyorativa que el estetoscopio es algo que ya es muy viejo y no se debería de usar, tampoco como que está fuera de contexto la frase. Entonces, con eso, pues tener mucho cuidado. Entonces, él también como que tuvo esa particularidad de presentar directamente enfrente de la pantalla, eso le da una ventaja en específico respecto de los otros que sí se lo tenían que aventar enfrente de la cámara. Aquí sí puede poner la presentación ahí enfrente de la computadora, nosotros no estamos viendo eso y él tiene a lo mejor una facilidad de poder decir qué estoy haciendo, qué estoy cambiando, qué voy a decir, pero aún así no tiene un dominio sobre el discurso en específico porque tiene secciones en las cuales 1 o medio segundo se traba en una idea que debería de ser toda continua. Fíjense. Y aún más irónico, las principales causas de muerte a nivel mundial son ocasionadas por enfermedades cardíacas, según la OMS. Mi nombre es Alexis Raciel y, en colaboración con el doctor Berzaín Alexander Reyes, desarrollamos... Ahí dice, y en colaboración con el doctor Berzaín Alexander Reyes, y luego hay una pausa en específico, o sea, son cosas que directamente no hubo una práctica del discurso, entonces eso de nuevo nosotros también lo queremos evitar, ¿sale? ¿Alguna otra contribución de este video en específico? Pues de nuevo, igual se los dejo después a su criterio. Muchas de estas críticas que estamos haciendo depende totalmente de la percepción personal. Entonces aquí de nuevo tratemos, digamos, de tomar lo bueno que ustedes vean de todo esto que puedan revisar, lo malo lo tratan de evitar, pero lo más importante de todo para las presentaciones orales es que ustedes practiquen, tengan todo lo necesario para poder reproducir el video 1001 veces hasta que encuentren la manera en la cual ustedes están contentos con lo que están entregando y no que lo quieran hacer una noche antes y así como salga y de las 3 que grabé la mejor cita es la que mando como la tarea porque no es la intención directamente de eso. Pues vamos a ver esta otra que en lo particular a mí me pareció que está bastante bien hecha. Cierra los ojos. Imagina escuchar tu canción favorita. Imagina su ritmo y las sensaciones que te transmite. Ahora ábrelos. Seguramente tienes una sensación de bienestar. La música tiene un efecto profundo en el estado de ánimo, en la inteligencia, en la memoria y en el lenguaje, como también en la salud y en el sistema inmunológico. Pero, ¿una canción podría salvar mi salud mental? Soy Rodrigo Rangel y este es mi trabajo sobre el impacto de la música durante la primera infancia.
La música tiene numerosos efectos positivos, tanto antes y después de nacer. Se ha constatado la rápida capacidad de aprendizaje y la plasticidad cerebral del ser humano en los primeros meses de vida. ¿Pero plasticidad cerebral? Sí. Las funciones cerebrales se consideran una parte fundamental en los procesos de aprendizaje y el éxito educativo. Así que el ambiente que rodea al bebé es un aspecto de vital importancia, pues todos los estímulos que vienen de su entorno influyen en la estructura de su cerebro. A esa capacidad que tienen los niños durante los primeros años de vida de asimilar la estimulación de su alrededor es lo que se denomina plasticidad cerebral, la cual influye al desarrollo de las necesidades tanto sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño. Por ello, si las condiciones del medio ambiente son favorables al desarrollo cerebral, un niño tiene la oportunidad de potenciar sus habilidades de manera importante. ¿Qué opinan de este? Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿qué les gustó, qué no les gustó? ¿Qué se pudiera mejorar? Despierten, muchachos. Pues se ve mejor, habla tranquilo y se entiende lo que dice. El tema que Entonces, quiere dar a entender. Su dicción a lo mejor también tiene ese manejo de los tiempos más adecuado que muchos de los otros. Habla de manera más pausada, tiene un lenguaje más claro, ¿sí? Todo eso es adecuado. Digamos que dentro de lo que hemos visto en general de todos los videos, la iluminación se cumple, el contraste del fondo con la vestimenta se cumple, el lenguaje es adecuado, tiene a lo mejor unas imágenes que te hacen un poco más de sentido respecto de lo que está diciendo y no se puso cosas que a lo mejor tenía en su tesis o en un artículo que se encontró, sino que buscó imágenes que a lo mejor fueran más grandes, más llamativas. Y eso es adecuado. Tenía un lenguaje corporal no tan exagerado como los otros, su lenguaje facial también era no tan exagerado como el de los otros, entonces tenía un buen balance. Pero ¿qué cosas le pueden criticar que se pudieran haber mejorado en este? Tal vez el que solo apareciera de un lado de la pantalla. Sí, puede ser. El hecho de que a lo mejor si hubiera estado centrado hubiera sido mejor. Se buscaba unas imágenes un poquito más pequeñas y sin ningún problema se pudiera recorrer un poco. Bien, ¿qué más? Siendo así, por ejemplo, súper críticos, las animaciones que tenía en sus transiciones a lo mejor te sacaban un poco de onda, ¿no? El hecho de que a lo mejor entraban muy rápido y rebotaban un poco las imágenes, como que sí te puede decir, oye, ¿qué está haciendo? Pero eso puede ser una situación personal mía, ¿no? Si a lo mejor hubieran aparecido como una difuminación, una transición más lenta, pues hubiera estado bien. Pero de nuevo es una situación personal. Pero aquí también, o sea, lo que les voy a encargar es que entren a la sección de videos de Lenivet, revisen algunos de estos y para la próxima clase, que va a ser el próximo martes, de tarea hagan una crítica igual constructiva, destructiva, del que más les haya gustado y del que menos les haya gustado. Entonces, revisen varios videos para que puedan hacer esta tarea en específico y lo tomen directamente como un ejercicio de qué es lo que podrían hacer, implementar en sus videos y qué deberían de evitar. Una cosa que también a lo mejor no se percataron, pero que sucedía, por ejemplo, en este video, y me parece que también en el de Daniel, que ganó el segundo lugar en el IBET, para estas presentaciones casuales, no tienen la forma tradicional de presentarse, de decir, hola, mi nombre es bla, 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 y el día de hoy te voy a hablar de esto. Como que ellos dos al inicio más bien trataban de poner un antecedente o un precedente directamente que involucre a la audiencia con la temática antes de poder presentarse y decir qué es lo que está haciendo en específico, ¿no? Entonces, en este caso, él propone la dinámica de cierra los ojos, imagínate tu canción favorita, ábrelos, bla, bla, bla. Entonces, eso a lo mejor es una manera, eso se llama directamente atractores. Entonces, esos atractores le permiten conectar directamente con el auditorio de una manera mucho más rápida
a que si tú estás viendo la presentación de manera tradicional, estás viendo que le toca presentar a tus compañeros y ya estás durmiendo desde el inicio porque ya leyeron el título y tiene 4 líneas de título. Entonces, en ese tipo de situaciones, para estos ambientes mucho más informales, es importante que podamos tener este manejo de atractores de la atención del auditorio para poder tener un mejor desarrollo directamente de la presentación, ¿sale? Por ejemplo, el de su compañero anterior, Alexis, tuvo una cosa similar, pero con eso de que puso palabras muy rimbombantes, pues tampoco le funcionó mucho. Entonces, en este caso, es cuestión de nuevo de que el discurso lo preparen con tiempo, sea de calidad y lo practiquen. Practiquen cuál es el tiempo que van a necesitar para poder hacer cada una de las ideas que están plasmadas en el discurso, qué tiempo debo de tener, si hay una idea importante que yo quiero resaltar, o trato de practicar, agregar un ademán o poner una pausa y aumentar el tono de voz o hacer alguna referencia directamente a que esto es una idea importante. Entonces, la chamba que ustedes tienen ahora es eso, dedicarse directamente a generar este contenido, que lo practiquen, que lo hagan de calidad y que se vea la diferencia respecto de lo que normalmente hacen para presentar. Sé que impone muchos retos para muchos de ustedes porque a lo mejor no están acostumbrados a presentar o a lo mejor sienten que no tienen esa habilidad blanda de poder tener una presentación oral, pero es parte del reto porque son cosas que vamos a tener que aprender. Quienes ya estén acostumbrados y sean a lo mejor un poco más extrovertidos, perfecto, ahora vamos a tratar de enfocar esta energía que tienen para poder hacer un video de mucha mejor calidad, una presentación oral de mucha mejor calidad. Y al final de cuentas, si luego podemos tener este buen ejercicio con un tema que me gusta y que yo conozco, pues ya debería de ser mucho más fácil después trasladar esto a la presentación científica, que de nuevo busca directamente la atención del auditorio para transmitir la idea científica que yo estoy teniendo, ¿va? Entonces acuérdense de eso, por favor, muchachos. Se les queda de tarea revisar videos de esto del ENIVET, elegir el mejor y el peor para cada quien y hacer la crítica constructiva o destructiva de cada uno de estos videos. ¿Dudas? Profe, ¿sí se necesita poner una página o una presentación donde venga tu título, los logos de la escuela y todo eso? No, no es necesario. O sea, si ustedes no consideran, o sea, que no quieren poner, adelante, no, la puedes poner al inicio, la puedes poner al final, no pasa nada. Ahí también, obviamente, esto va a depender mucho también de sus habilidades de edición de las cosas. O sea, sí espero, o sea, no nada más porque salgan ustedes y den el discurso ya se acabó. O sea, traten de buscar algunas herramientas de edición con las cuales pudieran insertar las imágenes, con las cuales puedan insertar estas diapositivas, que el video no, o sea, que a lo mejor si ustedes están solos grabando y tienen que ir a la computadora para darle play, que no se vea después que vienen corriendo a donde está su marca para dar el discurso y luego salen del video para poder apachurrarle y decirle stop. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ahí sí se vale que sea edición. Solo recuerden que debe tener una duración de 3 minutos continuo mientras ustedes estén hablando. Pero es de nuevo a consideración de como ustedes quieran. Algunos de los videos tienen una introducción inicial muy colorida, otros nada más le ponen un espacio en blancos para que tengan una entrada a lo mejor difuminada o no tan abrupta directamente del video. Entonces, los dejo totalmente a su consideración. Tienen que buscar a lo mejor también o ir pensando en dónde me voy a grabar, qué voy a hacer. Primero me grabo el video y el audio y luego le encimo las diapositivas o me busco un software de estos de streaming o si alguno de ustedes ya es youtuber o tiktokero y ya tiene mucha experiencia en esto, lo hago todo en vivo, ya tengo, como por ejemplo Andrés que sí necesitaba tener en automático el mouse para poder dar la transición de sus diapositivas y que esto aparecía ya directamente en su video. Así es, esta es de las cosas que hemos dicho que ustedes lo manejan como ustedes quieran, ¿sale? Entonces no es una tarea particularmente sencilla, por eso nos vamos a ver la próxima semana y luego no nos vemos más que para la parte de la entrega de los videos y de los trabajos y qué son las evaluaciones, ¿sale? Pero prácticamente el contenido del curso ya lo estamos terminando. ¿Más dudas? Profe. Sí. Sí, ¿qué tanta
tolerancia hay en cuanto a la duración del video? Porque vi por ahí unos que duraban 2 minutos y medio, otros muy cerca de los 3 minutos. ¿Hay algún rango que se pueda por ahí aceptar o cómo se va a tomar esa parte? No, menos de 3 minutos. Si ustedes lo pueden presentar todo lo que están trabajando en 30 segundos y la idea es clara, perfecto. Si tardan 1 minuto, 2 minutos, 2 y medio, no hay ningún problema. La regla, así como vienen en la convocatoria del nivel del año pasado, menos de 3 minutos. ¿Sale? Ah, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay dudas, entonces sería todo por el día de hoy, muchachos. Por favor, vayan revisando, vayan trabajando en sus documentos, en sus videos. Si tienen dudas, yo voy a estar disponible durante las horas de clase, pero ahorita todavía nos vemos la próxima para dar algunas recomendaciones finales para la parte de las presentaciones orales. Les agradezco y pues entonces nos vemos el próximo martes, muchachos. Gracias. Hasta luego. Hasta el martes, profe. Gracias.